Bien, Se le escucha y se puede ver la pantalla, doctor. ya, está bien, gracias. Entonces, vamos a empezar. El tema de hoy que nos han encargado es pólipos. Entonces, aquí tenemos diferentes imágenes de lo que es el pólipo. El pólipo es un crecimiento de la mucosa dentro de la luz del intestino. Su característica del pólipo es que puede tener una raíz o un pedículo bastante largo, pero ¿cuál es la característica principal? Que no tiene capa muscular. Entonces es flexible. Es mucosa, su mucosa que protruye o crece a la luz del intestino. Eso es el pólipo. En la primera diapositiva tenemos un pólipo lobulado, pero con un pedículo largo. Tenemos abajo un pólipo que parece ser una forma de un coliflor vegetante. Tenemos otro pólipo nodular, pero con pedículo amplio, que está unido al intestino. Tenemos otro pólipo, jóvenes, miren, también de pedículo amplio. El color es un poquito diferente al color de la mucosa del intestino. Cada pólipo tiene cierta característica en esto que va a alterar, que simplemente es la transformación o lo que recibe en irrigación que va a alterarle un poquito el color o el grosor, el espesor del pólipo. Por ejemplo, este es bastante macizo. Tienes un pólipo que parece un arbolito, su pedículo, o sea, su raíz. Y arriba está, pues, todo lo ampuloso del pólipo. Aquí tenemos un pólipo que está enlazado, seguramente para hacer la polipectomía. Esto es un asa que va a cortar el pólipo de raíz, la polipectomía. Aquí tenemos un pólipo nodular, que es un tipo diferente. Entonces, vamos a empezar a decir cuál es la definición de pólipo. Deriva del latín, que es igual a pulpo, o el pólipus. ¿Cuál es la característica que hemos dicho? Que la mucosa protruye hacia la luz del intestino. Se proyecta, crece, no tiene capa muscular. Estos pólipos pueden ser epiteliales y no epiteliales. De estos, ¿cuáles nos interesan? El que se relaciona con la neoplasia, y es el pólipo epitelial. Ese es el que nosotros vamos a dirigirnos a revisar los diferentes pólipos que se presentan. Tenemos pólipos, los pólipos pueden ser benignos, pueden ser premalignos. Ningún pólipo es maligno como tal, pero puede haber premalignos con cierta predilección. Entre los pólipos benignos tenemos los hiperplásicos. Esto ya, pues, casi un siglo, 1934. Este autor ha descrito la lesión de la mucosa no neoplásica de un pólipo. En Estados Unidos, en ese tiempo, se ha llamado pólipo hiperplásico, pero al mismo tiempo, en Inglaterra, esto se ha llamado pólipo metaplásico, para describir lo mismo, pero por autores diferentes y diferentes descripciones. Los pólipos colorectales más frecuentes solo se podía observar o diagnosticar a través del examen rectosigmoidoscopio. Era lo que más se tenía en la época. No tenían lo que ahora tenemos. Y por esa razón esto era casi rutinario y era el método de estudio ideal y con más frecuencia el que podía describir los pólipos. Entonces, estos pólipos es difícil a la simple visión macroscópica a través del endoscopio diferenciar de un adenoma y un pólipo hiperplásico.
porque la forma, las características eran similares. Una gran mayoría de estos pólipos hiperplásicos se localizan en el recto sigmoide. Pueden ser únicos o pueden ser, pero múltiples, cientos. Son lesiones benignas. Entonces, en esta imagen tenemos un pólipo hiperplásico. Tenemos unos pólipos que están rodeando a una lesión, que darían la impresión que son satélites de esto, pero estos son diferentes, que pueden coexistir estos pólipos hiperplásicos, que son benignos y son pequeños, alrededor de una lesión maligna, o sea, de un carcinoma. Eso no le quita ningún derecho el poder surgir. Macroscópicamente, estos pequeños nódulos crecen sobre la mucosa. Aquí tienes una imagen nodular que ha crecido, que parece ser una cuestión banal, que no es nada significativo. Tienes otra imagen, pero esta es la más representativa y aquí tienes otra más pequeñita. Entonces, su tamaño de este pólipo hiperplásico pues, es tan grande que mide milímetro a un máximo de 5 milímetros, pero rara vez puede ser de un poquito más grande. Supuestamente, este pólipo es un poquito más pálido que esto, pero yo diría que es un poco más brillante que el resto de la mucosa. Pero cada autor describe ciertas situaciones que ha visto. Histológicamente, este pólipo hiperplásico se observa que hay una proliferación de las células hiperplásicas en la zona basal, sobre todo dirigido a las criptas. Entonces, las células van a proliferar directamente en lo que es las criptas, o sea, la base de las criptas de la mucosa del intestino. Entonces, esto a veces toma la apariencia de una superficie en sierra, pero esto no es una característica que nos debe preocupar. Esta es una lesión benigna. Entonces, al ser una lesión benigna, pues no tiene trascendencia para lo que nosotros estamos buscando, pero tenemos que describir los tipos de pólipos benignos que se ha descrito a través de los años por la literatura. Estos pólipos hiperplásicos jóvenes no son preneoplásicos, no son neoplásicos ni precursores del cáncer. Pero, eso sí, si un paciente tiene un pólipo o un cáncer, independientemente de esto, en ese sitio o cercano a ese, puede existir pólipos hiperplásicos. Y tiempo de democracia, no se le puede excluir, es lesión benigna. Pueden coexistir las dos situaciones. Su frecuencia es muy bajo, del 0,5 al 2,3%. No hay sintomatología en los pólipos hiperplásicos. Estos pólipos, simplemente el diagnóstico ha sido casual a través de un examen endoscópico por otra patología. Como estos no tienen trascendencia clínica ni nos debe preocupar, pues simplemente y son asintomáticos, no hay necesidad de hacerle mucha cosa ni darle mucha atención. Pero sin embargo, si esto es posible, pues la resección está indicada, pero a través del endoscopio. Han visto, pero la lesión, qué pequeñito es, jóvenes. 1 a 5 milímetros. Entonces, ustedes dirán si es que esto es factible de ir a quitar o simplemente tenerlo como una descripción que
el paciente tiene ese tipo de pólipos, que no son únicos, sino son múltiples, y están localizados preferentemente o en mayor cantidad en el recto sigmoides. Otro de los pólipos no neoplásicos, pues tenemos los pólipos inflamatorios, también llamados pólipos linfoides benignos. Estas lesiones responden a procesos inflamatorios. También pueden ser únicos, pueden ser múltiples. Histológicamente, ¿cuál es su composición? Es tejido linfoide normal, o sea, un ganglio, un folículo linfoide, que están hipertrofiados, simplemente. Entonces, eso es lo que es el pólipo inflamatorio o el pólipo linfoide benigno. Hay ciertos criterios histológicos que utilizan los patólogos para clasificar este pólipo por ciertas características, como estos tres autores. Debe estar dentro de la mucosa y la submucosa. No debe haber invasión al plano muscular. Entonces, esa es una característica. Y la otra, pues sí. Y debe tener 2 centros germinales, mínimamente. El diagnóstico es a través de la endoscopía por diferentes indicaciones médicas para hacer este examen. Otro de los pólipos inflamatorios, los pseudopólipos. Estos, ¿cuál es la característica? Son islotes de mucosa sana, rodeadas por proceso inflamatorio, que hay grandes zonas ulceradas en la mucosa del colon. Estos son secundarios a procesos agudos, inflamaciones agudas, la colitis ulcerativa crónica inespecífica, cuya característica es la aparición de úlceras y edema y áreas de mucosa sana. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria de la mucosa intestinal, la colitis amebiana, la colitis isquémica y otras, pero todas son procesos inflamatorios que van a condicionar una alteración en la estructura de la mucosa del intestino. Estos pseudopólipos se van a presentar en la forma aguda y en una forma crónica. En la forma aguda aparecen histológicamente un infiltrado inflamatorio de la mucosa, pero hay áreas como si fueran islas de mucosa edematosa, todos rodeados por ulceraciones. Y en la fase crónica ocurre la cicatrización. Se produce reepitelización de la zona ulcerada y el proceso de reparación, la fibrosis. Esto hace que la fibrosis delimite lo que la mucosa edematosa estaba y esta lo va a hacer que sobresalga esta. Y da la apariencia de que es un pólipo que sobresale. Pero es la distorsión por el proceso reparativo de un proceso ulcerativo que se ha presentado. El diagnóstico es por endoscopía. Y para esto, pues, para decirnos el tipo, siempre es el patólogo, la biopsia. Estos pólipos tampoco no son precancerosos. Entonces, tampoco alteran el potencial carcinogenético de los pacientes con colitis ulcerativa crónica inespecífica. Vamos a ver que estas enfermedades aumentan en cierto grado de manera importante, unas más que otras, en la incidencia del cáncer a nivel del colon. Otros pólipos, los pólipos amartomatosos. Es un pólipo no neoplásico, como los otros. Y estos se originan por un error en el desarrollo tisular a nivel de la mucosa del intestino. Estos pueden presentarse desde el nacimiento o en la edad adulta o en la postnatal. Otro pólipo amartomatoso, el pólipo juvenil.
son de esta misma variedad. Este pólipo también se presenta en la niñez o también en los adultos. El límite, pues, son los 4 años y los 18 años. Siempre es más frecuente en los niños, en los varones, que en los niños, en las niñas. A los 4 años, 2-1 es la relación, y a los 18 años, 13-1, pero siempre predomina el masculino sobre el femenino. Estos pólipos, una gran mayoría, son únicos. Solo el 30% está o puede ser múltiple o más de un pólipo, pero el 70% son únicos. Afortunadamente, pues son lesiones benignas, jóvenes, que no representan mucha cuestión, que estos simplemente, tal vez algunos pueden producir molestias clínicas. Cuando son muchos, pues ya, más de 10, ya hablamos de poliposis juvenil. De estos, el 75% se localizan en el recto sigmoide. ¿Qué tendrá el recto sigmoide? Como ven, casi toditos están localizados con mayor frecuencia en este sitio. Su pedículo es corto y el tamaño va de 3 milímetros a 2 centímetros. Aquí ya ha aumentado. Aquí ya no son como los otros pequeños que son de milímetros. Aquí de milímetros a centímetros. Estos pólipos juveniles pues están llenos de moco. Como en los otros pólipos, la capa muscular no participa en la estructura del pólipo, por lo que puede autoamputarse esto. Y sencillamente al sufrir esto, se va a necrosar y cae el pólipo. Como los otros igual no desarrollan, no es peligro para desarrollar cáncer. El diagnóstico se confirma por un examen endoscópico. Colonoscopía, rectosigmoidoscopía. Y la biopsia es mandatoria. Como en otras lesiones puede haber lesiones sincrónicas. ¿Qué quiere decir esto? Un pólipo juvenil, un amartoma o un pólipo inflamatorio. Entonces, en la misma persona puede coexistir. Ahora, en los pólipos que a nosotros nos interesan los neoplásicos. Y de estos neoplásicos, ¿cuáles son los que realmente nosotros tenemos que darle atención y tener mucho cuidado? Los pólipos con histología tubular, el velloso y el túbulo velloso. El tubular también llamado pólipo adenomatoso. El velloso es el pólipo velloso y el túbulo velloso es el mixto. Estos son lesiones preneoplásicas jóvenes, con un potencial de transformación maligna, unos más que otros. Entonces, estos 3 tipos de pólipos es lo que tenemos que cuidar. Y a esto vamos a agregar uno que otrito más, pero estos son los de mayor frecuencia. Cada uno de estos tiene características histológicas propios del pólipo y son diferentes los unos de los otros. ¿Cuál es lo común de estos? Que tienen núcleos alargados e hipercromáticos, propio de una célula que tiene el cáncer. En este tipo de histología, pues hay disminución de mucoide del citoplasma.
tienen histológicamente estas apariencias jóvenes. El tubular, tienes diferentes apariencias. Mira, esta forma. Entonces, aquí entramos a otro capítulo y a otra situación que sí es de mayor importancia para lo que nosotros queremos saber. ¿Cuál es la incidencia de estos pólipos? Es variable de una región a otra. Se dice que, ¿por qué varía esto? Por el tipo de alimentación. Cada cultura tiene, o cada sociedad tiene un nivel cultural diferente al otro. Aquí, por ejemplo, han estudiado 1.400 necropsias y no han encontrado pólipos adenomatosos. Pero esto en Sudáfrica, donde la sociedad está en la pobreza total, donde no hay alimento, donde se tiene que comer lo que se puede para sobrevivir, donde no se puede dar el placer, como por ejemplo en el norte o en el occidente, donde pues la base de la alimentación es diferente. Pero en general la frecuencia va a variar de 2.8 a 21%. ¿Cuál es la dieta? Por ejemplo, en Occidente se habla de las grasas, es el 40%, pero los africanos, los japoneses, los africanos por la pobreza, no porque sean cultos, no porque seleccionen su alimento, simplemente porque no hay que comer, y hay que comer lo que hay y lo que se pueda. Los japoneses, una cultura muy bien respetada. Allá, por ejemplo, el consumo de grasas es diferente, pero ya es una educación propia de la sociedad. Eso ya es una cosa que está inmiscuida con la cultura. En Japón, la ingesta de grasa, o sea, en el día, 12%. Para los gringos, el 40%. Nosotros estamos en ese intermedio. Aquí tampoco no es de que no comemos las grasas. Hay lugares, hay familias que solo consumen la grasa. ¿Por qué? Porque las posibilidades económicas no le permiten acceder a mucho más. En México, por ejemplo, el 14% de los pólipos adenomatosos, pero de series considerables. Uno podría decir 844 colonoscopías. Uno dijera poquito es, comparado con la cantidad de habitantes que tiene, sí es poquito, pero esto es una muestra nada más. Entonces, para estos pólipos neoplásicos, pues no solamente es la dieta, también es la edad, otro factor de riesgo. 55 años en promedio. Ahora, la otra cuestión, que es un factor de riesgo, es el número de adenomas, que cuanto mayor sean estos adenomas en número, mayor es la posibilidad de transformación. Los familiares de primer grado de pacientes con carcinoma o pólipos adenomatosos tienen mayor riesgo. Estas lesiones se acompañan de otras neoplasias, el cáncer de mama, entre ellos, el de ovario, el de endometrio y el cáncer de colon, van tomaditos de la mano. Aquí vamos a ver otra partecita que nos interesa, que va a consolidar esto que estamos hablando. Si bien es cierto, esto se ha descrito en lesiones polipoideas,
con características de transformación maligna, que son estos tres que hemos descrito, también puede originarse en lesiones no polipoideas con alteraciones cromosómicas en personas, pero que cumplen los criterios para entrar en el síndrome de Lynch. Para esto, pues, se habla de la dieta. Y vamos a ver que no solamente es la dieta, sino que hay otros factores más a tomarse en cuenta. A ver, en Londres, en el San Marcos, han estudiado 2.500 pólipos que se han quitado. Y se han encontrado un 75% de adenomas tubulares. Uno dijera, pues este es el más jodido y el que más abunda. Las 3/4 partes, adenoma tubular. 15% túbulo velloso o el mixto. Y el 10% de los vellosos. Entonces, uno dijera, pues el más jodido, el con mayor trampa o posibilidades de cáncer es el adenoma tubular, el 75%. Y el menos frecuente, pues, es el velloso. A ver, hemos hablado de 214 pólipos que se han extirpado por colonoscopía. De estos 214, el 57% correspondían a pólipos neoplásicos y el 43% eran pólipos no neoplásicos. Entonces, aquí nos está dando a entender la importancia de diferenciar el pólipo neoplásico o el premaligno del pólipo no neoplásico. Al mismo tiempo, el 83.4% fueron adenomas tubulares. Los adenomas tubulares son los más frecuentes. Los túbulo-vellosos o los mixtos eran de 9.1% y el 7.5% de adenomas vellosos. Eso es lo que han encontrado en estos pacientes, en este estudio, que no es muy grande. El recto sigmoides es el asiento más común de todos estos. Puede haber de manera sincrónica, o sea, varios tipos. Ahora vamos a ver estas variantes histológicas. El adenoma tubular tiene apariencia de una frambuesa. Su color es rojizo, de aspecto cerebroide. Y cuando son un poco más grandes, esto aparenta ser lobulada. El adenoma tubular, el que es más frecuente en número. Su tamaño es variable, pueden ser diminutos, de milímetros a varios centímetros. La base pueden ser pediculados o pueden ser sésiles. Su pedículo puede tener un tamaño de 0,5 a 3 centímetros de longitud. Son pólipos neoplásicos. Son los más frecuentes. En mayor número vamos a encontrar. Pero su característica de este adenoma tubular es que su poder de transformación maligna es mucho menor. La frecuencia es de 75% y su transformación maligna es de 5%. Entonces, jóvenes, esto como que no le hace muy agresivo. Pero es un pólipo. Es un pólipo que es neoplásico. Aquí tenemos un ejemplo. El pólipo, vista lateral, su pedículo. El pólipo, su pedículo.
y la vista histológica. Otro de los pólipos malignos o premalignos, como le quieran llamar, el adenoma velloso. El adenoma velloso, pues, es sésil, blando. La superficie es variable, pero la característica es que los bordes a veces no se puede definir claramente. El color, pues, varía por la consistencia misma. Miren, la consistencia es maciza y esto le va a alterar. Aquí tenemos otra imagen de un pólipo, que es un poquito diferente. Todos los pólipos están cubiertos de moco. De hecho, el mismo intestino está cubierto de moco. Es otra cosa característica de esto. Estos pólipos pueden ser de 2 centímetros a 10 centímetros. Pueden ser los de mayor tamaño, estos. Pero una base de implantación que puede abarcar parte de la circunferencia del intestino. Miren, son grandes. Ahora, entonces, estos pólipos, hemos dicho, son los menos frecuentes, el velloso, 10%, pero su potencial de transformación maligna es del 40%. Entonces, jóvenes, este es el más peligroso. Son poquitos, 10% en la presentación, en la frecuencia, pero su potencial de transformación maligna es del 40%. Aquí tenemos una imagen microscópica de lo que es esto. Entonces, este es el que más cuidado debemos tener. Otro de los pólipos neoplásicos, el adenoma tubulovelloso, el mixto. Entonces, esto es una combinación del tubular y del velloso, variable en el tamaño. Pueden ser pediculados o pueden ser sésiles. Su potencial maligno, 22%. Es más alto que los adenomas tubulares, pero menor que de los vellosos puros. Esto, ¿cómo se hace su clasificación? Es el patólogo el que nos va a hacer el estudio y nos va a decir qué tipo de pólipo es con la biopsia. Aquí tenemos un pólipo que está prácticamente obstruyendo más de la mitad de la luz del intestino y su pedículo está traccionando la mucosa. Otro pólipo que es así, pero de mucho cuidado, es el adenoma plano. En 1988 se ha descrito esto por un Miyamoto, un japonés, un chino, y Adachi. Entonces, el adenoma plano o el adenoma de Miyachi. Es una lesión pequeña, plana, no mayor a 0,5 centímetros. Y la altura, pues, es 2 veces del grosor. Y la mucosa es deprimida en su centro. Es un pólipo muy pequeño, jóvenes. 0,5 centímetros. La altura es el doble, como 1 centímetro. Pero su centro, en cierta parte, es deprimido. Este es el adenoma plano. Entonces, ¿cuál es la ubicación del adenoma plano? Se localiza en el colon ascendente y parte del transverso. El crecimiento es lento, pero tiende a cambiar de forma. Su característica es alta en la transformación de displasia, sobre todo del centro del adenoma. El 41% de estos adenomas planos pequeños, de menos de 1 centímetro de diámetro, contienen
carcinoma focal. Mire, casi la mitad, jóvenes. Este tal vez es el que con mayor frecuencia pasa desapercibido por su tamaño y los cambios que ocasiona cuando ya la lesión está establecida, sí, pero es lesión pequeña. Pero mientras tanto puede pasar desapercibido. ¿Cuál es la secuencia de adenoma-carcinoma? En la actualidad se acepta que los pólipos adenomatosos son lesiones precursoras del cáncer colorectal. Entonces, ¿por qué se dice esto? Porque sencillamente 5 a 10 años antes de que haya el carcinoma o del momento que se ha diagnosticado estos pólipos, han transcurrido 5 a 10 años para que el paciente presente o evolucione y se establezca el cáncer de colon. Sin embargo, hay otros datos morfológicos o histopatológicos que están en relación con la probabilidad de SEA. Son el tamaño, el crecimiento de estos pólipos, el agrandamiento. Cuanto más grande, mayor la posibilidad. El tipo histológico y el grado de displasia y el número de los adenomas. A esto hay que sumarle otros factores, como ser la edad. Cuando hablamos del tamaño, es una cosa de mucho interés. El 1% de los pacientes con cáncer se presentan en lesiones de menos de 1 centímetro. Si la lesión es de 1 a 2 centímetros, a esto me refiero el pólipo, la posibilidad es del 10% de que va a presentar cáncer. Y la mitad, aproximadamente el 50%, en los que tienen más de 2 centímetros, el tamaño del pólipo. También, a mayor número de adenomas, le corresponde mayor riesgo de transformación maligna, que es un factor independiente. La transformación maligna depende del tamaño y del componente velloso. El componente velloso es el más peligroso. Su frecuencia es baja, pero el poder de transformación es muy alto, jóvenes, el 40%. ¿Cuál es la clínica de los pólipos? Simplemente puede ser asintomático y no causar ninguna molestia, o la hemorragia macroscópica o hemorragia microscópica, o simplemente un síndrome anémico secundario puede ser lo que va a presentar el paciente. La diarrea va a ser una cosa frecuente cuando los pólipos son de tamaño considerable, que puede llevar a la deshidratación. Naturalmente va a depender de una persona a otra. Ahora, si el pólipo es de pedículo largo, como en esto, va a protruir a través del ano, jóvenes. Y aquí nos va a causar otro tipo de problemas, porque esto puede necrosarse o causar una obstrucción. El diagnóstico, la historia clínica, es lo principal, como para cualquier patología. Ahora, la hematoquesia, si es microscópica o no es visible de manera macroscópica, se puede hacer estudios para buscar sangre oculta en heces. Entonces, todo esto obliga a emplear métodos de estudio que nos va a permitir llegar al diagnóstico. Y entre estos, pues podemos decir la colonoscopía, la rectosigmoidoscopía son los estudios ideales. Ahora, pacientes que tienen cánceres primarios, puede haber sincrónicos, o sea, 2 lesiones, o puede haber sincrónicos pacientes con cáncer con adenomas. El hecho de que tenga cáncer en un sitio no quiere decir que esté exento de otros pólipos de otro tipo o del mismo tipo que han ocasionado ese cáncer en otras partes del cuerpo. Cuando hablamos de sincrónicos, estamos diciendo 2 lesiones similares, del mismo tipo histológico, pero en sitios diferentes, pero en el mismo segmento, el colon. Cuando hablamos de metacrónicos, son 2 tipos histologías diferentes en el mismo colon. Entonces, los pólipos
la colonoscopía es el estudio ideal para las resecciones que pueden ser terapéuticas o para conocer el diagnóstico. Aquí tienes un pólipo que está aquí el colonoscopio. Tienes un pólipo bien delimitado. Aquí tienes otro pólipo, pero con el asa ya está enlazado para su resección. El tratamiento es la polipectomía. Cualquier pólipo, si las condiciones lo permiten, hay que proceder para la resección y para mandar a patología para conocer su histología. Entonces, los pacientes que se someten a resección de los pólipos deben permanecer en control estricto. Depende de las escuelas jóvenes. Unos después de estos hay que hacer una nueva colonoscopía de control a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Pero depende de los recursos, depende de la edad del paciente y depende de los factores socioeconómicos, porque hay personas que sencillamente se hacen y se pierden y nunca más aparecen. Entonces, esto es lo que podemos mencionar sobre los pólipos. Los pólipos jóvenes son para respetar porque son considerados pólipos premalignos o los pólipos malignos, los 3 que hemos mencionado, y el pólipo plano. Entonces, esos son los más peligrosos y los que debemos darle más atención. Unos más que otros, como ven, los que son más frecuentes tienen potencial de malignidad muy pobre, pero los que son menos tienen un alto porcentaje de transformación maligna. Y el otro, el pólipo plano, pues por su característica morfológica, su tamaño, puede pasar y pasa desapercibido ante cualquier estudio si es que no se tiene la experiencia o no se toma en cuenta esta situación cuando se hace un examen colonoscópico. Jóvenes, esto es lo que podemos decirles en lo referente a los pólipos. Entonces, los pólipos son inflamatorios o son benignos o son pólipos con transformación o premalignos. Entonces, los malignos son simplemente 3 los más frecuentes y hay otro que es el plano, pero también tiene un potencial de transformación por las características anatómicas que presenta, que puede pasar desapercibido y cuando pues esto se presenta ya tenemos la mitad o cerca de la mitad con un carcinoma. Esto es lo que podemos decir en esto, lo que en relación a los pólipos. Jóvenes, mañana, por favor, no sé si es que tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, con muchísimo gusto, si es que el tiempo nos lo permite y alguna persona quiere preguntar o quieren preguntar al final, no tengo ningún inconveniente. Las preguntas no incomodan, las preguntas son para responderlas o las preguntas son para aclarar las dudas que podían haber tenido durante la charla. Doctor, buenas noches. Dime. Doctor, en el tratamiento de los pólipos neoplásicos, en el pólipo velloso, ¿tiene diferencia con el tratamiento de los otros pólipos que no son neoplásicos? Mire, todos los pólipos, lo ideal es hacer la polipectomía. ¿Para qué? Uno, para retirar eso. Segundo, y lo más importante, para conocer la histología. Y de esto va a depender el seguimiento o el control de la paciente que se le tenga que hacer. ¿Cómo vamos a diferenciar un pólipo que es benigno de un pólipo que tiene potencial de malignidad? Clínicamente no podemos. Vamos a ver ciertas características que al ojo nos engaña y es el patólogo el que es el principal actor para decirnos qué tipo histológico es. Entonces, esto también tendrá una secuencia. Si hemos quitado un pólipo velloso
en una persona de 60 años o de 50 años, será el patólogo el que nos va a decir, pero si es un pólipo de este tipo, nosotros ya tenemos el diagnóstico histológico. Puede que esté como pólipo o que ya tenga un potencial de malignización, que ese paciente va a requerir un control más minucioso, que se le explique que debe acudir a sus controles. Y ante cualquier sospecha en el control de sangrado en ese sitio, de crecimiento anormal de la mucosa en ese sitio, se biopsiará nuevamente y se podrá hacer el tratamiento que requiere el paciente. Porque si ese pólipo es velloso, el potencial de transformación es alto. Y si en el control endoscópico nosotros vemos que hay un cambio en la coloración o el tejido de la mucosa está muy friable, estamos en la obligación de darle atención, que seguramente el endoscopista va a tomar biopsia. Pero con ese dato de que me diga que está inflamado y es muy friable al contacto del instrumento de esa mucosa, yo estoy en la obligación de advertir al paciente que hay que operarle, porque esos datos son datos indirectos de que hay recidiva local y que el cáncer está creciendo. Y es solo cuestión de tiempo para que esto salga a la luz. O la biopsia que se ha tomado en ese momento, el patólogo me va a decir que hay una neoplasia, ya sea micro o un invasor. Para eso, si nosotros no hiciéramos el estudio histopatológico de la polipectomía que han quitado, esto pasaría desapercibido. Ahora, puede pasar lo contrario, que el endoscopista ha quitado un pólipo. El patólogo me dice es un pólipo amartomatoso. Es un pólipo que no tiene potencial de malignidad. Es un pólipo completamente benigno, que no requiere un control minucioso. Tal vez le hacemos un controlcito y después nada más. ¿Por qué? Porque la evolución lo dice así. No es un pólipo con potencial de malignización. Es un pólipo benigno. Es un pólipo o un pólipo inflamatorio por una patología infecciosa o inflamatoria. Entonces, el tratamiento es el mismo para todos, pero el seguimiento es diferente para unos que para otros. Pero lo importante, jóvenes, es hacer estudio histopatológico de esto para tener certeza y para poder decir al paciente, pues esto no tiene potencial de transformación. No sé si te he aclarado tu duda que estabas preguntando. Sí, doctor, gracias. Ya, perfecto, chicos. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a quedar aquí, jóvenes. Les voy a pedirle un favor también. Mañana nos veremos a las 6:15, por favor. Mañana vamos a tocar una partecita que para mí es muy importante. Hemos hablado de los pólipos, que son los precursores de las lesiones malignas, que en el pasado, pues, pólipo igual cáncer, porque no había otra cuestión. Pero en el tiempo actual no es tanto así, jóvenes, que el pólipo, sino que hay otra parte que mañana así rápidamente vamos a tocar porque me interesa no solamente que ustedes tengan en mente de que el cáncer viene por un pólipo, el cáncer también viene por situaciones donde no hay pólipo. Entonces tenemos que estar preparados. Hay cáncer que el paciente nunca ha tenido pólipo y se hace cada año sus colonoscopías, pero tiene un cáncer. Y hay otros pacientes que en efecto siempre ha tenido pólipo, pero nunca ha creído que al final ya tiene un cáncer que está estenosándole el colon. Entonces, hay cositas que debemos aclarar para tener una mejor visión de dónde viene el cáncer.
Entonces, mañana vamos a ver las lesiones o las lesiones neoplásicas del colon no polipoideas.